Hola a todos. En mi ciudad ya, bueno, en nuestro hemisferio ya es invierno, así que hace bastante frío en la sombra y me temo que estoy relativamente en la sombra, por lo que me hace bastante frío por momentos, que también cambia. Estaba pensando en si hago este tipo de videos porque no sería solamente en este momento, sino se podría hacer cada mes o bimensual. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema y de qué vamos a hablar a 15 minutos? El tema es la forma del dragón. ¿A qué me refiero? Es el problema en sí. Es el problema en sí que ya saben que tiene que ver con la crisis del límite, pero la gente pareciera, o sea, todavía no veo repercusiones en los medios generales, ni aquí ni en otras partes, no encontramos unas repercusiones que aborden el tema y lo vean y digan esto es esto, ¿no? Entonces lo que tenemos es parecido, no logran conectar los sistemas, no logran conectar los conflictos que hay. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nunca vamos a ver completamente toda la imagen, no podemos ver todos los detalles, no podemos saber todos los datos. Entonces ahí tenemos este tipo de fenómenos que tienen que ver con nuestro razonamiento, o sea, el razonamiento de los seres humanos, de que no podemos, mejor dicho, de que podemos comprender algo, podemos observar algo, por más que no tengamos que ver todos los aspectos de ese algo. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿No? Y la mayor parte de las personas van a decir, eso es un triángulo. Por más que lo único que vemos es 3 puntos, ¿no? Pero vemos esos 3 puntos y decimos que es un triángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros cerebros son capaces de completar todo lo demás. Y nuestros cerebros también simplifican, pero no es solamente una simplificación. También podemos completar la imagen. ¿Sí? Podemos ver esto, decir que triángulo. Y lo mismo vale para cualquier imagen. Por ejemplo, ¿qué imagen hay acá? La que tiene que surgir es un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente un círculo, la imagen de un círculo, verdaderamente podría completar esta imagen totalmente. Cualquier otra imagen que podríamos especular, que podríamos darle una forma deforme, faltaría. Nosotros con nuestros cerebros, con nuestra forma de pensarlo, a lo que vamos es a lo simétrico, ¿no? Y por ejemplo, la forma en que podemos simplificar y todo lo demás permite que en un dibujo muy sencillo o unas imágenes muy sencillas se pueda ver un rostro, ¿no? Con solamente 3 líneas y podemos ver un rostro. Por si acaso, ese procedimiento, ese proceso en el que nuestros cerebros completan las imágenes, lo estudió bien la escuela psicológica de la Gestalt. Entonces, cuando hablamos de completar algo incompleto, es Gestalt. Y es así como nuestros cerebros funcionan, y es así como nuestros cerebros se mueven a través del mundo. O sea, nunca tenemos todos los datos. Entonces lo único que tenemos es un dato acá, un dato acá, un dato acá, y construimos o deducimos la estructura de los demás. Es por eso que nosotros, los seres humanos, podemos estar tan absolutamente confundidos sobre muchísimas cosas, lastimosamente la mayor parte del tiempo. Es por eso que tú tienes todos los problemas que nos rodean. Y eso es la forma del dragón. ¿A qué me refiero con la forma del dragón? A que tenemos un dato por acá, un dato por acá, un dato por acá, un dato por acá, y todos esos datos son lo que conforma el problema en sí. Y ya les dije cuál es el problema en sí. Nosotros estamos en la crisis del límite. Entonces todos los problemas son la crisis del límite, pero no se está otorgando la forma que tiene o que debe tener el dragón.
O sea, no se está reconociendo la forma del dragón. Lo que debemos lamentar. ¿Por qué? Porque todos debemos lidiar con el dragón. Y si no sabemos la forma que tiene, vamos a dar las respuestas equivocadas. Vamos a decir, no, esto es un paralelepípedo o es un trapecio medio raro. Y nos vamos a intentar inventar. Vamos a intentar inventar cómo completar la imagen, cómo completar el problema sin reconocer la naturaleza del problema en sí. Eso es sumamente trágico. ¿Por qué? Porque cuando no enfrentas un problema que tienes, ya sea como persona o como sociedad, si no enfrentas un problema que tienes, pues te va a ir mal. Así de fácil. Y cuando te va mal, te duele, ¿no? Entonces el dolor está involucrado inevitablemente. Entonces, a ver, en junio, ¿qué cosas son? ¿Qué son parte de ese dragón? ¿Cuáles son los puntos que tenemos? En primer lugar, la caída de 2 gobiernos europeos. Nada menos que 2 gobiernos europeos que son el italiano, que cae, y obviamente el español, ¿no? El español en España ha sido el gobierno de Rajoy, que estaba ya, que tenía problemas, ¿no? Que no tenía una gran fuerza. Ha sido reemplazado por el de Pedro Sánchez, que es el del PSOE, que es más débil todavía. Es un gobierno más débil, o sea, pero ese gobierno más débil está en alineación. Habrá que ver por cuánto tiempo, con fuerzas que le otorgan una mayoría en su parlamento, en su congreso. Ese es uno. El otro es de Italia, ¿no? Que ya hablé al respecto, el gobierno de Di Maio, de Salvini, ¿no? Que vendría a ser, estamos hablando de la... Lo llaman a uno extrema derecha, pero yo no sé qué tiene derecha. Habría que ver qué definición están utilizando para eso. Sí podemos ver de que son xenófobos. Eso es interesante, ¿no? De que ya no están hasta aquí con los refugiados y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es la defensa que se está haciendo al respecto? Que es una defensa absurda. En otras palabras, es no reconocer el problema. Es decir, de que hoy por hoy llegan menos refugiados, menos, ¿cómo se llama? Los llaman inmigrantes porque ya no saben qué palabra utilizar. No saben qué palabra utilizar para referirse a estas personas. Bueno, cada vez llegan menos, dicen, ¿no? Pero a ver, si durante años han estado llegando tanto, y el 2016, desde el 2014 hasta el 2016, si no me equivoco, llegan por montones, entonces han ido llegando, tal vez poco a poco y solamente con algunos años en grandes cantidades, pero ¿cuál es el punto? El punto es este, o sea, se llena el vaso. Si alguien está hasta aquí con los refugiados y te dicen, pero ya llegan menos, ya es muy tarde. Y eso lo podemos ver en los problemas no solamente de este mes, del mes pasado, de junio, que ha tenido en el caso italiano, es muy concreto, en el caso italiano, el gobierno de Maio y Salvini, o sea, que llegue ese gobierno que es anti-inmigración, anti-refugiados. Pero también lo vemos en los problemas que el mes pasado ha tenido Angela Merkel en el gobierno, en la coalición alemana, ¿no? Entonces vemos por detrás el mismo tema. Y todos los problemas que vaya a tener Angela Merkel en el futuro probablemente estén vinculados a refugiados, a inmigración y todo eso. Y una vez más, la gente se pregunta, ¿por qué si ya no llegan tanto? Pero ya han llegado hasta el límite. Así de fácil. Y lo mismo, el mismo tema, mes pasado, junio 2018, lo tenemos en Estados Unidos. ¿Cuántas personas llegarán a Estados Unidos ilegalmente? Dios mío, no tenemos ni idea, ¿no? Pero ya hay una respuesta poblacional, o sea, ya hay una respuesta en lo que es literalmente la elección de Donald Trump, que se da hace ya 2 años casi, hace 2 años, y bueno, el punto es de que los separan a los chicos de los padres, porque obvio, bueno,
No vale la pena explicar todos los detalles, simplemente decir de que es una cuestión operativa. Alguien llega con niños, hey, primero tienes que averiguar de dónde es, quiénes son esos niños, son legítimamente sus padres. En segundo lugar, están llegando ilegalmente, los vas a poner en centros de detención. Es inhumano, no se debe hacer, que es poner en centros de detención a unos niños con adultos. Eso puede generar problemas, cualquier tipo de problema, desde cuestiones desde lo peor, o sea, cuestiones sexuales, pero también simple y llanamente incomodidad, espacios restringidos y demás. O sea, tú estás en una cama, el niño está allá al lado y solamente su incomodidad y todo lo demás lo entorpece, entonces es mucho mejor ponerlo por su lado. Eso es, digamos, razonamiento general. Habrá que ver cuál es la situación, habrá que ver cuán efectiva es, si no es efectiva, bla, bla, bla. O sea, es un larguísimo, etcétera, pero es un problema sumamente grande. Y el solo hecho de que en este año, o sea, llegan estamos hablando de unas cuantas semanas de transporte a las personas que llegan como refugiados y los llevan a unos centros bueno, digamos de detención, centros de detención para inmigrantes ilegales, y son miles, o sea, son miles y miles de personas que llegan todo el tiempo. Bueno, entonces ahí vemos varias cosas. Lo difícil que es cualquier problema para los estados en este momento. Entonces, por ejemplo, en el propio Estados Unidos hay una gran oposición que se deberían abrir los bordes. Sobre todo, probablemente lo dicen las personas que han cruzado ilegalmente o los inmigrantes recientes, lo cual habría que ver cuál es ¿cómo se llama? La proporción de personas que están a favor o en contra. Que yo sepa, la mayor parte de las personas inmigrantes recientes, ex inmigrantes ilegales o los propios inmigrantes ilegales apoyan a Trump. Que yo sepa. Habría que ver eso. Ya. Pero el punto es de que la postura de Trump es una postura, y es una postura que intenta enfrentar el problema, que es muy, muy, muy grave. Hay argumentos a favor no sé, que no haya fronteras, de que dejen entrar a todo el mundo sin, ¿cómo se dice? Libre circulación de personas y ese tipo de cosas, ¿no? Habría que ver si eso resuelve algo, si eso resuelve bien y todo lo demás, y habría que ver cuántas personas apoyan a ese tipo de ideas, pero ese tipo de ideas también surgen precisamente en este momento porque se está intentando abordar ese problema de la inmigración ilegal. No se sabe, podemos ver con absoluta certeza que no se sabe cómo abordar ese tema. Y una respuesta le da Trump, y por el otro lado surgen las voces contrarias a Trump. Estamos hablando de literalmente el mes pasado, julio 2018. ¿Y qué más está saliendo? Por el otro lado están surgiendo voces como las que mencionaba, que dicen se levanten las fronteras, seguros para todos, y una de esas voces ha sido elegida en Nueva York, si no me equivoco, no estoy seguro de dónde, pero es Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez es una política, por lo visto ahora es una política en Estados Unidos, en Nueva York, y ha sido elegida como representante de un distrito. Entonces, dentro del Partido Demócrata en Nueva York hay elecciones, ¿no? Hay elecciones para los que son afiliados al Partido Demócrata, o habrá que ver cuáles son las restricciones y permisos de ese distrito en particular. Pero el punto es que en ese distrito particular, que es muy ido a la izquierda, es muy supuestamente... habría que ver los detalles de la zona, pero digamos que es muy de izquierdas. Entonces, obviamente supongo que es un barrio con harta población latina. La joven, Ocasio-Cortez, es muy guapa, pero, Dios mío, sus ideas son cavernícolas, ¿no? Entonces es el tipo de socialista estilo Bernie Sanders.
que son muy socialistas de boca para afuera, por si acaso. Ya hemos tenido experiencia de unos socialistas de boca para afuera que ha llegado al gobierno de, por ejemplo, Hollande en Francia, que llega al gobierno, se da cuenta que la matemática no lo permite e inmediatamente sus propios partidos se enoja con Hollande. Es por eso que le ha ido tan mal al Partido Socialista este año 2018. Bueno, entonces tenemos el caso de Ocasio-Cortez, que es el tipo de político que introduce en el estamento político, introduce en ese mundo el peor tipo de ideas. Pero ¿por qué se introducen el peor tipo de ideas en el estamento político? Porque el estamento político, en otras palabras, las ideas políticas de un lugar están buscando resolver un problema. El propio Donald Trump obviamente no sabe qué hacer con el problema, no sabe cómo tratarlo, su propio equipo legal no sabe cómo tratarlo, las leyes en Estados Unidos son inconcebiblemente permisivas para ese tipo de asuntos. Bueno, pero entonces, esos son los hechos. Los hechos son que hay problemas. ¿Cuál es el problema? En ese caso, inmigración ilegal. ¿Por qué hay inmigración ilegal? ¿Por qué va a ser un problema ese? ¿Por qué no podemos simple y llanamente abrir los bordes y las fronteras y permitir que todos vivan en paz y unión? También podríamos hablar de lo que ha sucedido en México y también podríamos hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, que tiene 42.000% de inflación. 42.000% de inflación. Vean esos números. Lo que está sucediendo en México, ha sido elegido AMLO, eso no sé si sí, ha sido este mes, julio del 2018, ha sido este mes ahora. ¿Por qué? Venezuela, México, petróleos venezolanos, petróleos mexicanos, Pemex. Pemex también está a la baja, o sea, ha tenido problemas, no, el sistema no está sirviendo, o mejor dicho, están llegando a sus límites petrolíferos. ¿Qué me refiero? Se les han agotado los buenos yacimientos de petróleo. Seguro que hay más yacimientos de petróleo, pero son de aguas profundas y necesitan inversión para eso. En el caso venezolano, su petróleo es distinto. ¿Eso qué quiere decir? El buen petróleo se les ha acabado hace tiempo y ya tenían problemas con eso. Su petróleo es pesado y lo que les queda es petróleo súper pesado. Ese es un tema en sí mismo y creo ya haber hablado de eso. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Todos estos problemas poblacionales, cuestiones de inmigración ilegal y los partidos políticos intentando enfrentar esos problemas, en los que tenemos un Donald Trump o tu Ocasio-Cortez. Donald Trump que dice, sepárenlos, tolerancia cero, y Ocasio-Cortez que dice, levanten las fronteras. Por si acaso eso lo dice nomás, no es algo que se pueda hacer. Pero ¿por qué se dice? Por el problema que hay por detrás. Tenemos Venezuela, México, cambios, la situación económica en Venezuela es brutal. Y lo mismo en Europa, la situación económica, termina la idea, la situación económica en Venezuela es brutal. Y es por la naturaleza de su petróleo. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión final? Eventos. No de aquí a una semana, no de aquí a un año, ahora. Y todos esos eventos son la forma del dragón. ¿Y quién es el dragón? La crisis del límite. De eso vamos a estar todavía hablando un poco más. Muchísimas gracias por su atención.